Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si tú habrás conocido a muchas personas que se han escapado de la cárcel, por ejemplo. Quizá tenemos mucha idea de películas o de novelas que hemos leído, quizá la más famosa de todas pueda ser El Conde de Montecristo y su famosísima fuga, pero luego hay centenares de películas, de series, de historias, de personajes que, acusados injustamente o encarcelados injustamente, han logrado salir de su prisión, a veces con unas fugas rocambolescas extraordinarias. Pues hoy quiero hablarte de un hombre quien lo último que se imaginaría nadie es que fuera un experto en fugas, y sin embargo fue encarcelado al menos 4 veces y en 2 de esas ocasiones huyó de la cárcel de una manera espectacular. Me refiero a San Pedro. San Pedro, que la Iglesia celebra hoy la fiesta suya de la Cátedra de San Pedro. Es tremendo, lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las fugas, la que podíamos calificar dentro del orden, la tercera de sus fugas. A partir del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles aparece narrado como Herodes, el nieto de aquel Herodes que había querido matar a Jesús, el Herodes malvado al que Jesús ni siquiera quiso dirigirle la palabra. Bueno, pues este se dedicó a maltratar a los cristianos, mató a Santiago, el hermano de Juan, el que nosotros llamamos Santiago el Mayor, y persiguió a otros muchos y metió a Pedro en la cárcel. Todo el mundo estaba muy preocupado porque Herodes era un personaje cruel y tenía intención de matarlo una vez terminadas las fiestas allí en Jerusalén. Total, que le metieron en la cárcel y cuenta la Sagrada Escritura que cuando Herodes iba a hacerlo comparecer, aquella misma noche dormía Pedro entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. Había 16 soldados custodiando al prisionero. Los 2 que estaban atados con él con las cadenas dentro de la celda, 2 en la puerta de la celda, otros piquetes de 4 soldados cada uno, pues en puertas intermedias y en la salida de la cárcel. De pronto, dice el texto, se presenta un ángel del Señor y un resplandor iluminó la celda. Tocó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: levántate deprisa. Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: viste y ponte unas sandalias. Así lo hizo y añadió: ponte el manto y sígueme. Salió y le siguió, pero ignoraba que fuera realidad lo que hacía el ángel. Pensaba que se trataba de una visión. Atravesaron la primera guardia y la segunda y llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por la calle y de repente el ángel le dejó. Y entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora comprendo realmente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes. Bueno, la historia continúa porque va a la casa de San Marcos, de la madre de San Marcos, donde se estaban reuniendo los cristianos, y ahí llama con insistencia hasta que le logran abrir. Sale hasta el nombre de la criadita que le abrió la puerta, aunque al principio se olvidó de abrirle y le dejó en la calle. En fin, una historia muy bonita y muy rocambolesca de una huida. Y fíjate cuál sería el enfado de Herodes cuando descubre que se ha fugado de la cárcel, que manda a ejecutar a los 16 soldados que estaban custodiándoles. O sea, se agarró un calentón increíble. Uno piensa, un pescador de Galilea como era Pedro, un hombre, pues sí, acostumbrado a las faenas, digamos, del mar, del campo, convertido en una especie de James Bond, experto en fugas, aunque fuera, en este caso, con la ayuda de un ángel, una fuga tan espectacular como esta. Hombre, hay otros personajes, un San Pablo, que también fue encarcelado un montón de veces y sufrió muchos tormentos y torturas por su condición de cristiano, pero en fin, es un hombre con más perfil de aventurero, que le pueden ocurrir muchísimas cosas, ha tenido naufragios, incluso en una de sus cartas él cuenta un montón de historias. Pero Pedro, la fiesta de hoy está simbolizada por una imagen muy conocida que hay en San Pedro, en el Vaticano. En la basílica hay una imagen muy antigua de bronce que representa a San Pedro sentado en la cátedra, sentado en la silla desde la que enseña, desde la que da su magisterio. Y ese es el motivo de la fiesta de hoy precisamente. Pero una persona retratada de ese modo, que lo que les gusta a los turistas es pasar la mano y tocar su pie, que ya está desgastado después de tantos siglos de gente pasando las manos por su pie,
para pedirle la sabiduría, para pedirle la docilidad al Espíritu Santo que él tuvo, pero no le pega nada. A un pescador de Galilea como él no le pega absolutamente nada ser una especie de experto en fugas. Ya le había ocurrido en otra ocasión que había sido encarcelado junto con otros y el Señor abrió los cepos de la cárcel y pudieron estar en el templo, seguían enseñando. ¿Quién es este Pedro? Tengo aquí un texto muy bonito de Chesterton, Julius Chesterton, en una obra que él escribió muchos años antes de ser católico, muchos años antes de convertirse al catolicismo. Habla precisamente de este modo de hacer las cosas que tiene Dios con las personas a las que elige. Dice, cuando Cristo, en un momento simbólico, estableció su gran sociedad, no eligió como piedra angular ni al brillante Pablo ni al místico Juan, sino a un arrastrado, a un adulador, a un cobarde. En una palabra, a un hombre. Y sobre esta piedra edificó su iglesia, y las puertas del infierno no han prevalecido contra ella. Todos los imperios y reinos han caído por la inherente y continua debilidad de haber sido fundados por hombres fuertes sobre hombres fuertes. Pero esta realidad, la histórica iglesia cristiana, fue fundada sobre un hombre débil, y por esta razón es indestructible, porque ninguna cadena es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Esto escribía Chesterton en su obra Herejes. Y nos preguntamos, verdaderamente, Señor, ¿a quién has elegido? Si seguimos leyendo el texto del Evangelio y de los mismos Hechos de los Apóstoles, veremos que el retrato que hace de Pedro se ajusta mucho a la realidad. Traicionas a Jesús, Pedro. Niegas haberle conocido. Te vienes abajo en el momento supremo en el que se necesitaba tu testimonio. Después de haber fanfarroneado diciendo yo moriré contigo, te defenderé y moriré donde haga falta, te viniste abajo, te escondiste. Eras una persona en la que el impulso y la palabra iban mucho más pronto que tu voluntad y que tu decisión, y metiste la pata muchísimas veces. Y precisamente por esto es admirable que el Señor te escogiera para ser la roca, la piedra sobre la que iba a edificar toda su iglesia, a un hombre lleno de debilidades. Y por eso me gusta pensar, y me ayuda también, que la cárcel más importante en la que tú caíste, precisamente por tu debilidad, que es la cárcel del pecado, nos enseñaste el método de fuga de una manera maravillosa. Querido San Pedro, en este rato de oración con Jesús, quiero también tenerte como interlocutor, como introductor, para que me ayudes a decir al Señor esa maravillosa frase con la que tú abriste las puertas de tu prisión, de tu cárcel, y saliste del pecado. ¿Te acuerdas? Después de haber negado a Jesús tantas veces, el Señor te reclama a su lado y te sienta a su lado en aquel momento a las orillas del lago de Tiberíades, tan conocido por ti, y te pregunta por 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Las 2 primeras veces tú, compungido y sabiendo que se está refiriendo a las 3 veces que le habías negado, le dices, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero la tercera vez que te pregunta Jesús, ¿me amas? Ya no puedes más. Y dices unas palabras que cada uno de nosotros podemos repetir cada vez que vamos a confesarnos. El ritual de la confesión nos indica que debemos decir unas palabras tomadas de la Sagrada Escritura y que expresen la contrición, el dolor de corazón. Y empleamos las tuyas, tu llave, para alcanzar la liberación, ese salir de la cárcel. Y decimos con tus palabras, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Gracias, Pedro, porque nos has facilitado en este rato de oración con Jesús una clave maravillosa para romper nuestra prisión, para romper los candados que nos aprisionan al pecado. Señor, tú lo sabes todo. Y precisamente porque me conoces y conoces mi debilidad, sabes cómo tienes que perdonarme y cuántas veces tienes que perdonarme. Miles de veces, cientos de veces. Y así he de hacer yo también con los demás. Gracias, Pedro, experto en fugas, experto en salir del pecado, experto también en acoger la palabra del Señor y ser la roca firme sobre la que Él ha querido edificar la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.